Mi nombre es Saulo de Tarso, nacido en una ciudad próspera y cosmopolita de Cilicia. Tarso era un lugar de comercio y conocimiento, una encrucijada de culturas donde Oriente y Occidente se encontraban. Mi familia, judíos devotos, me crió en las tradiciones de nuestros antepasados. Desde temprana edad, mi vida estuvo dedicada al estudio de la ley. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, un fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Recuerdo las calles de Tarso, llenas de comerciantes que hablaban en griego, latín y arameo. Aprendí desde niño a moverme entre culturas, a entender diferentes formas de pensar, pero siempre manteniendo mi identidad judía intacta. Mi padre, un hombre respetado, obtuvo la ciudadanía romana, un privilegio que heredé y que más tarde jugaría un papel crucial en mi vida. A los 12 años, fui enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de nuestro tiempo. Gamaliel era sabio y moderado, pero yo sentía un fuego dentro de mí que me impulsaba más allá de la moderación. Me sumergí en las Escrituras, memorizando cada palabra, analizando cada precepto. Mi pasión era defender la pureza de nuestra fe contra cualquier amenaza. Fue en esos años cuando comencé a escuchar sobre un grupo de seguidores de un tal Jesús de Nazaret. Decían que era el Mesías, que había resucitado de entre los muertos. Para mí, eso era una blasfemia inaceptable. ¿Cómo podía un carpintero de Galilea, ejecutado como un criminal, ser el ungido de Dios? Mi indignación crecía al ver cómo este movimiento se expandía, atrayendo a más y más personas, incluso entre los sacerdotes y fariseos. Un día, el Sanedrín decidió actuar contra uno de los líderes de este movimiento, un hombre llamado Esteban. Lo llevaron a juicio, y yo estuve allí, observando. Esteban habló con una elocuencia y sabiduría que sorprendió a todos. Repasó la historia de nuestro pueblo, desde Abraham hasta Moisés, y luego nos acusó de resistir al Espíritu Santo, de traicionar y asesinar al justo. Sus palabras encendieron la ira de todos los presentes. Cuando lo sacaron de la ciudad para apedrearlo, yo sostuve las ropas de los que lanzaban las piedras. Esteban, con el rostro iluminado, exclamó: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Sus últimas palabras fueron: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Esa escena quedó grabada en mi memoria, pero en aquel momento solo fortaleció mi determinación de acabar con ese movimiento. Comencé a perseguir a los seguidores de Jesús con una ferocidad implacable. Entraba en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Mi reputación como perseguidor se extendió rápidamente. No me conformaba con limpiar Jerusalén de su presencia. Quería erradicar su influencia por completo. Solicité cartas de autorización al sumo sacerdote para ir a Damasco, donde sabía que muchos de ellos se habían refugiado. El camino a Damasco es largo y árido, pero mi determinación era inquebrantable. Iba acompañado de algunos hombres, y durante el trayecto, mis pensamientos estaban llenos de planes sobre cómo capturaría a esos herejes. Pero entonces, cerca del mediodía, algo sucedió que cambiaría mi vida para siempre. Una luz del cielo, más brillante que el sol, me envolvió a mí y a mis compañeros. Caí al suelo, cegado y aturdido. Y en medio de esa luz, escuché una voz que me decía en hebreo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Con el corazón latiendo desbocado, pregunté: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Mis compañeros estaban mudos de asombro. Oían la voz, pero no veían a nadie. Cuando intenté abrir los ojos, descubrí que había perdido la vista. La oscuridad era total.
Mis hombres me llevaron de la mano hasta Damasco. Durante 3 días estuve sin ver, sin comer ni beber. En la soledad y oscuridad de mi ceguera, reflexioné sobre todo lo que había hecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Esteban. Sus palabras resonaban en mis oídos. Mi mundo se desmoronaba. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y le dijo que viniera a mí. Ananías estaba asustado. Sabía quién era yo y lo que había venido a hacer. Pero el Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel». Ananías entró en la casa donde me hospedaba. Puso sus manos sobre mí y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó de mis ojos, y pude ver de nuevo. La primera imagen que vi fue el rostro compasivo de Ananías. Me levanté y fui bautizado. Desde ese momento, todo cambió. Pasé algunos días con los discípulos en Damasco, aprendiendo, orando, tratando de entender la magnitud de lo que había sucedido. Comencé a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. La gente estaba asombrada y decía: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a los que invocaban este nombre? Mi predicación provocó la ira de muchos. Los judíos de Damasco conspiraron para matarme. Vigilaron las puertas de la ciudad día y noche, pero los discípulos me ayudaron a escapar, bajándome en una canasta por un hueco en la muralla. Regresé a Jerusalén, pero los discípulos tenían miedo de mí. No creían que realmente me hubiera convertido. Fue Bernabé quien me tomó y me llevó ante los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino y cómo en Damasco había predicado valientemente en su nombre. A partir de entonces, me aceptaron, y comencé a moverme libremente por Jerusalén, hablando del Señor. Sin embargo, mi presencia causó disturbios. Hablé y disputé con los judíos helenistas, pero ellos intentaron matarme. Los hermanos, preocupados por mi seguridad, me llevaron a Cesarea y de allí a Tarso, mi ciudad natal. Pasé varios años en Cilicia y Siria, predicando y fortaleciendo a las iglesias. Un día, Bernabé vino a buscarme. Había una gran obra que hacer en Antioquía, donde tanto judíos como gentiles estaban aceptando la fe. Pasé un año allí, enseñando a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. El Espíritu Santo nos llamó a Bernabé y a mí para una misión especial. Imponiendo las manos sobre nosotros, los hermanos nos enviaron a proclamar el Evangelio más allá de las fronteras conocidas. Así comenzaron mis viajes misioneros. En mi primer viaje, atravesamos Chipre y Asia Menor. En Pafos encontramos a un mago llamado Bar Jesús, que intentó alejarnos del procónsul Sergio Paulo. Lleno del Espíritu Santo, lo reprendí, y quedó ciego por un tiempo. El procónsul, maravillado, creyó en el Señor. En Antioquía de Pisidia, predicamos en la sinagoga. Muchos judíos y prosélitos nos escucharon con entusiasmo, pero los líderes judíos, celosos, incitaron a mujeres piadosas y a los principales de la ciudad para expulsarnos. Sacudimos el polvo de nuestros pies en señal de protesta y seguimos adelante. En Iconio, la historia se repitió. Muchos creyeron, pero otros conspiraron para apedrearnos. Huyendo a Listra, me encontré con un hombre cojo de nacimiento. Viendo que tenía fe para ser sanado, le dije en voz alta: «Levántate derecho sobre tus pies». Él saltó y caminó. La multitud, al ver esto, pensó que éramos dioses. Querían ofrecernos sacrificios, llamándome a mí Mercurio y a Bernabé Júpiter. Rasgamos nuestras vestiduras y les dijimos: «Hombres, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos que os convirtáis de estas vanidades al Dios vivo». Pero los judíos que nos perseguían llegaron a Listra y convencieron a la multitud para que me apedrearan.
Me arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Sin embargo, mientras los discípulos me rodeaban, me levanté y volví a la ciudad. Al día siguiente, partimos hacia Derbe. Tras regresar a Antioquía, relatamos todo lo que Dios había hecho con nosotros y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pero surgió una controversia. Algunos creían que los gentiles debían circuncidarse y cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Fuimos a Jerusalén para resolver esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. En el concilio de Jerusalén expuse cómo Dios había obrado entre los gentiles, dando testimonio por medio de señales y prodigios. Pedro apoyó mi posición, recordando cómo el Espíritu Santo había caído sobre Cornelio y su casa. Santiago concluyó que no debíamos imponerles cargas innecesarias, sino solo pedirles que se abstuvieran de la idolatría, la fornicación y de comer sangre o animales estrangulados. De regreso en Antioquía, entregamos la carta con estas decisiones, lo cual trajo gran alegría a los hermanos. Sin embargo, surgió una diferencia entre Bernabé y yo respecto a llevar a Juan Marcos en nuestro próximo viaje. Bernabé quería llevarlo, pero yo no confiaba en él porque nos había abandonado antes. La discusión fue tan fuerte que decidimos separarnos. Bernabé se llevó a Marcos y navegó a Chipre, mientras que yo escogí a Silas y emprendí un nuevo viaje misionero. En este segundo viaje llegamos a Derbe y Listra, donde conocí a Timoteo, un joven de buen testimonio entre los hermanos. Lo tomé como compañero y lo circuncidé por causa de los judíos de la región. Juntos, fortalecimos las iglesias y las animamos en la fe. Una noche, en Troas, tuve una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándome: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Concluimos que Dios nos llamaba a predicar allí, así que cruzamos el mar Egeo. En Filipos, una ciudad principal de Macedonia, nos encontramos con Lidia, una mujer vendedora de púrpura. El Señor abrió su corazón para que atendiera a nuestro mensaje, y ella y su familia fueron bautizadas. Sin embargo, también encontramos oposición. Liberé a una esclava poseída por un espíritu de adivinación, lo que enfureció a sus amos, ya que perdieron su fuente de ingresos. Nos arrestaron, nos golpearon y nos encarcelaron. En la prisión, con los pies en el cepo y las espaldas sangrando, Silas y yo oramos y cantamos himnos a Dios. Los otros presos nos escuchaban. A medianoche, un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. El carcelero, pensando que habíamos escapado, sacó su espada para quitarse la vida, pero le grité: «No te hagas ningún mal, todos estamos aquí». El carcelero, temblando, cayó a nuestros pies y preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Le respondimos: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Él y su familia fueron bautizados esa misma noche. Continuamos nuestro viaje por Tesalónica, Berea y Atenas. En Tesalónica, algunos judíos creyeron, pero otros provocaron disturbios. En Berea, la gente era más noble. Recibieron la palabra con avidez, examinando cada día las Escrituras para ver si lo que decíamos era cierto. En Atenas, mi espíritu se indignó al ver la ciudad entregada a la idolatría. Discutí en la sinagoga y en el mercado cada día. Algunos filósofos epicúreos y estoicos me llevaron al Areópago para que les explicara esa nueva enseñanza. Les hablé del Dios desconocido al que adoraban sin conocer, y les proclamé al Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Algunos se burlaron, pero otros creyeron, entre ellos Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris. Llegué a Corinto y me encontré con Aquila y Priscila, judíos recién llegados de Roma. Como compartíamos el mismo oficio de fabricar tiendas, me quedé con ellos y trabajé para sustentarme. Cada sábado discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y griegos. Cuando los judíos se opusieron y blasfemaron, me sacudí las vestiduras y les dije:
vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo estoy limpio. Desde ahora iré a los gentiles. El Señor me habló en una visión. No temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Me quedé en Corinto 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. En mi tercer viaje misionero, regresé a Éfeso. Allí encontré a algunos discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. Les hablé de Jesús, y al ser bautizados en su nombre, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Pasé 2 años en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por mis manos. Incluso los pañuelos o delantales que tocaban mi cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los espíritus malignos salían. Sin embargo, también enfrentamos oposición. Un platero llamado Demetrio, que fabricaba templos de plata de Diana, reunió a los artesanos y les dijo que nuestra predicación amenazaba su negocio. Esto provocó un gran tumulto en la ciudad. Sentí en mi espíritu que debía ir a Jerusalén, aunque el Espíritu Santo me advertía que me esperaban prisiones y tribulaciones. En Mileto llamé a los ancianos de Éfeso y les dije: «Sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con humildad y lágrimas. Ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús». Al llegar a Jerusalén, fui al templo para purificarme junto con otros hombres, pero algunos judíos de Asia me vieron y alborotaron a la multitud, acusándome de profanar el templo y enseñar contra el pueblo y la ley. Me arrestaron, y solo la intervención del comandante romano me salvó de ser linchado. Pude dirigirme a la multitud, contando mi testimonio y cómo el Señor me había llamado. Pero cuando mencioné que Dios me había enviado a los gentiles, estalló el clamor: «Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva». Fui llevado a la fortaleza para ser interrogado bajo azotes, pero al declararme ciudadano romano, los centuriones se alarmaron y me trataron con más cuidado. Ante el Sanedrín, defendí mi posición, y una disputa surgió entre fariseos y saduceos, pues mencioné la esperanza de la resurrección. El comandante, temiendo por mi vida, me envió a Cesarea bajo custodia. En Cesarea, comparecí ante el gobernador Félix y luego ante Festo. Apelé al César para que mi caso fuera escuchado en Roma. Durante el viaje a Roma, enfrentamos una tormenta terrible. Durante 14 días fuimos azotados por el viento y las olas. Todos perdieron la esperanza, pero yo les dije: «Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo», diciendo: «No temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César». Naufragamos en la isla de Malta. Los habitantes nos trataron con mucha amabilidad. Mientras recogía leña para el fuego, una víbora se prendió de mi mano. La gente pensó que moriría, pero sacudí el animal al fuego y no sufrí ningún daño. Esto los sorprendió, y comenzaron a decir que era un dios. Aproveché para hablarles del verdadero Dios. Finalmente, llegamos a Roma. Allí, aunque bajo custodia, pude predicar libremente. Recibí a todos los que venían a verme, proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad. Ahora, siento que mi carrera está llegando a su fin. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sé que me espera la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Reflexiono sobre mi vida
y veo cómo el Señor me ha guiado en todo momento. De ser un perseguidor, me convirtió en un apóstol. De sembrar odio, pasé a esparcir amor. Comprendo que no importa cuán lejos estemos, Dios siempre puede alcanzarnos y transformarnos. A ti, que escuchas mi historia, te animo a abrir tu corazón. No importa tus errores, tus dudas o tus temores. El amor de Dios es más grande que cualquier obstáculo. Si Él pudo cambiar mi vida, también puede cambiar la tuya.